¿Conoces al rey Salomón? Para quienes no lo sepan, él es el hijo del rey David y también fue rey de Israel en el siglo X a.C. También es conocido no solo por su riqueza y poder, sino sobre todo por su extraordinaria sabiduría que le fue concedida por Dios. Pero tenemos algo diferente. ¿Sabías que en medio de Jerusalén se descubrieron túneles y habitaciones llenas de oro? Y no solo eso, porque también contiene inscripciones y símbolos misteriosos que parecen estar directamente conectados con el rey Salomón. Este video es bastante alucinante, porque desde hace mucho tiempo se creía que esto era solo una leyenda, pero gracias a la habilidad y dedicación de los expertos, lo descubrieron. Y la gran pregunta ahora ¿es cierto que todo esto está conectado con el rey Salomón? Y también es cierto que encontraron aquí la tumba del rey, y eso es lo que vamos a averiguar. Pero antes de empezar, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Es de gran ayuda para nosotros los creadores de contenido. Muchas gracias y ahora vamos a empezar. La tumba perdida de Salomón bajo las colinas de Jerusalén. Aquí yace la historia y el secreto que han estado enterrados durante miles de años, pero ahora parece que una parte del pasado ha resurgido. Durante mucho tiempo, la gente ha estado buscando la supuesta tumba perdida del rey Salomón. Algunos creen que esto es solo una leyenda, pero un nuevo descubrimiento ha dado una chispa renovada al antiguo misterio. Salomón no era un rey común. Él era hijo del rey David y, según la Biblia, fue uno de los reyes más sabios y ricos en toda la historia de Israel. Durante su reinado, el reino creció, llegó mucho oro, el comercio se fortaleció y se construyó el primer templo en Jerusalén. Este templo fue descrito como una obra maestra. Se utilizó madera del Líbano, estaba decorado con oro puro y piedras tan perfectas como las joyas. Pero más allá de su riqueza, Salomón también era conocido por su sabiduría y su juicio justo. La historia más famosa aquí es la de dos mujeres que peleaban por un bebé. Cuando Salomón ofreció partir al niño en dos, una de ellas lo entregó voluntariamente y así todos supieron quién era la verdadera madre desde entonces. Fue reconocido como símbolo de justicia y sabiduría. Incluso líderes de otros reinos no resistieron su carisma. Incluso la reina de Saba llegó a su tierra, trayendo cofres de oro, especias y piedras preciosas. Al final de su encuentro, la reina admitió que la sabiduría y el poder de Salomón superaban todo lo que había escuchado. Pero a pesar de que hay muchísimos registros o datos sobre su vida, sigue habiendo una gran pregunta. ¿Dónde está su tumba? No hay un marcador claro, no hay sarcófago y no se ha descubierto ninguna cámara que confirme dónde fue enterrado. Algunos dicen que está escondido, debajo del monte del templo, mientras que otros creen que está en cuevas o en pasadizos secretos que fueron cerrados intencionalmente para que la gente no los encontrara mientras vivía. Pasaron los siglos y quienes buscaban su tumba fracasaron. Por eso, muchos perdieron la esperanza y creyeron que la tumba de Salomón seguiría siendo una leyenda, pero ocurrió un descubrimiento accidental. Apareció una grieta en la tierra después de una fuerte lluvia, y eso dio una nueva dirección. Según los que la vieron, la forma de esa grieta no parecía natural. Aquí es donde entraron los arqueólogos modernos. Con la ayuda de un radar de penetración terrestre, aparecieron túneles que no fueron hechos por la naturaleza, sino por el hombre. Son profundos, resistentes y parecen ocultos intencionalmente. Cada excavación es peligrosa. Un error podría colapsar todo. Pero a pesar del peligro, ellos continuaron. Y mientras continuaban excavando, el misterio se hacía más profundo. Lo que encontraron no era solo una pared o un pasadizo, sino señales de historias que se remontan a hace 3000 años. ¿Pero realmente es esta la tumba del rey Salomón que estaban buscando? ¿O es solo una trampa del tiempo? ¿Un juego creado por la historia para mantener viva su leyenda? La incansable búsqueda de la tumba de Salomón ha sido durante siglos como perseguir una sombra. Desde la época de los caballeros y la Edad Media, ya estaban excavando en el monte del templo para buscar la tumba de Salomón. Incluso llegó un momento en el siglo XIX en que también excavaron las colinas de Judea. Y todas esas expediciones no llevaron a nada. Desilusión tras desilusión, fracaso tras fracaso. Muchos terminaron creyendo que la tumba realmente no existía.
Otros culparon al mapa incorrecto, a la mala suerte o simplemente a la imaginación. Al llegar al siglo XXI, casi todos los expertos ya se habían rendido en la búsqueda. Pero llegó un cambio. La doctora Emily Carter, una arqueóloga más conocida por sus trabajos con documentos antiguos, encontró una pista extraña en unos registros viejos. En medio de los antiguos registros hebreos, ella encontró los documentos. Los registros de impuestos muestran pagos enviados a un lugar que no se menciona en los documentos oficiales. Este lugar está cerca de la ciudad de David, un sitio que fue deliberadamente ocultado hasta que la historia lo olvidó. Según un historiador local en la ciudad de David, si excavas aquí, todo lo que encuentres realmente está escrito en la Biblia. A pesar de esto, con tecnologías modernas como el radar de penetración terrestre que detecta bajo tierra sobre la roca dura, su grupo comenzó a investigar en un lado del área. Pero no todo fue fácil. La tierra está cubierta de caliza dura. El lugar era muy peligroso y seguía desmoronándose. A pesar de todo, continuaron hasta que un día, una fuerte lluvia abrió una pequeña depresión en la tierra. Los arqueólogos notaron que tenía una forma extraña. Cuando lo escanearon con radar, vieron que había algo que latía debajo. Túneles, claramente hecho por el hombre, profundo y misterioso. El primer análisis mostró que este pasadizo fue tallado en la misma roca. Tiene una profundidad de aproximadamente 13 metros, pero este no es un túnel ordinario. Hay caminos falsos, hechos intencionalmente para confundir a posibles saqueadores de tumbas. Es como un laberinto construido para proteger un secreto. Mientras observaba los símbolos y dibujos alrededor, el Dr. Carter juntó los fragmentos de la antigua carta que parecía dar direcciones, señales que los llevarán más cerca de la verdadera entrada. No es un buen lugar, tampoco es obvio, pero claramente fue hecho a propósito. Pistas de que algo está escondido al final, oculto en el mismo silencio de la tierra. Pero según los expertos, lo que han visto hasta ahora es solo una pequeña parte de toda la estructura. Si esto realmente está conectado con Salomón, la parte más grande y más importante sigue oculta en lo más profundo y solo está esperando ser redescubierta. Y mientras más se acercan, más fuerte es la sensación de que un gran secreto ha estado oculto bajo tierra durante mucho tiempo. Rompiendo el antiguo sello de Salomón, imagina una pared de piedra que es barrera y advertencia a la vez. Debajo del antiguo túnel que el equipo de la doctora Emily Carter está excavando, encontraron un enorme bloque de piedra, una losa que parece haber sido construida no solo para ocultar una habitación, sino para protegerla de cualquiera que intente entrar. No es una piedra común. Alrededor de ella hay túneles falsos y trampas listas para colapsar si alguien da un paso en falso. Un diseño inteligente destinado a hacer que los saqueadores de tumbas se rindan. Es como un sistema de seguridad antiguo que no utiliza metal ni tecnología moderna, sino pura inteligencia y estrategia de los ingenieros de la antigüedad. Mientras inspeccionaba las señales alrededor de la entrada, el Dr. Carter notó un grabado extraño en la piedra. 7 líneas, 7 símbolos dispuestos en un patrón que parece reflejar a 7 personas. La construcción del primer templo no es solo un adorno, parece ser una llave o rompecabezas que hay que resolver para avanzar. Durante 3 días, el equipo trabajó sin parar. Usando escáneres láser y equipo moderno, estudiaron cada línea como si estuvieran desactivando una bomba. Cada movimiento y levantar una piedra causaba nerviosismo, porque sabían que incluso un solo paso en falso podía causar un derrumbe y acabar con todo. Hasta que llegó el momento, un fuerte estruendo seguido de polvo que cayó del techo y la losa empezó a moverse lentamente. No se abrió de manera limpia ni rápida. Era como un monstruo que despertaba poco a poco de su letargo. Poco a poco apareció una rendija oscura. Parecía la boca de una cueva que había estado cerrada por mucho tiempo. Todo estaba en silencio. Nadie habló. Nadie se movió. Sentían que detrás de ese portal negro había una historia que aún no se había contado. Una historia de 3000 años. No sabían qué les esperaba. Riqueza, historia o una maldición guardada en la oscuridad. Solo una cosa era clara. Al abrir ese sello, comenzó un nuevo capítulo en el misterio del rey Salomón. Las riquezas ocultas del rey Salomón. En el primer destello de luz de su linterna, ésta iluminó algo que brillaba. Oro. Y en un instante todo se detuvo. Nadie habló. Nadie respiró. Era como si todas las leyendas en las que creían de repente
se volvieran realidad ante sus ojos. Debajo de la ciudad de David se descubrió una habitación que parecía no haber sido tocada por el hombre en 3000 años. Cada rincón estaba lleno de riquezas que antes se pensaba que solo existían en la imaginación. En las paredes estaban alineados recipientes de oro. Cada uno tenía inscripciones en antiguo hebreo, brillando como recién pulidos. Al final de la habitación se erguía una enorme menorá, un candelabro de 7 brazos que, según las escrituras, se encontraba en el primer templo. Pero la diferencia es que no era una réplica, sino que parecía ser el original que se usó hace miles de años. El peso y la fineza de su fabricación los sorprendieron, ya que tenían en sus manos una evidencia que la historia buscó por años. No solo era oro y plata, en los bordes había pedazos de seda que, aunque ya estaban descoloridos, mostraban la conexión de Salomón con rutas comerciales lejanas hasta la India y África. También había marfiles tallados, pequeñas cajas que contenían joyas con esmeraldas, rubíes y lapislázuli. Uno de los arqueólogos murmuró que, comparado con los británicos, eso parecía solo ropa de segunda mano frente a lo que estamos viendo ahora. Cuando abrieron una tinaja sellada, se esparció el aroma de azafrán, incienso y un cítrico exótico que parecía venir de Riwa. Un aroma que parecía haber viajado desde el pasado. Pero mientras más descubrían, más preguntas surgían. Había símbolos y diseños que no podían identificar ni parecían de la época de Salomón. Algunos decían que tal vez fueron añadidos por otro rey, quizás por su hijo Roboam. Pero fuera cual fuera la respuesta, estaba claro que esa habitación no era solo un almacén. Era un mensaje dejado para ser abierto de nuevo en el momento adecuado. Por eso examinaron cuidadosamente cada pieza. Usando escáneres láser, inspeccionaron todo antes de tocarlo, porque sabían que un solo movimiento en falso y se perdería la oportunidad de volver a contar un capítulo de la historia que el desierto protegió durante muchos siglos. Y mientras miraban fijamente la menorá de oro, solo una pregunta retumbaba en sus mentes. Si esta es la riqueza de Salomón, ¿dónde está entonces su tumba? Los símbolos ocultos de la tumba de Salomón. Después de quedar fascinados por las riquezas que vieron, hubo otra cosa que llamó aún más su atención. Los extraños grabados en la pared. No era una simple decoración. A la luz de sus antorchas aparecieron formas y líneas que parecían tener vida propia. En medio de las marcas destacaba una figura en forma de estrella, afilada, exacta y casi idéntica al símbolo que se asocia con la leyenda del sello de Salomón. Según las antiguas historias, este sello fue utilizado por el rey para ordenar a los espíritus y proteger su reino. Ahora aquí está, grabado en la piedra, como si fuera una prueba intencional de su poder. Pero no es solo eso. Las líneas no son simplemente arte. Hay patrones que parecen planos, hay proporciones y ángulos que parecen diseñados para una estructura más avanzada de lo que debería haber en su época. Uno de los arqueólogos bromeó: es como si estuviéramos leyendo el cuaderno de cálculo de Salomón. En una esquina de la habitación hay tablillas de arcilla con escritura hebrea. Unas se leen bien, otras casi se han borrado por el tiempo. Una de las tablillas describe las dimensiones del templo. Es casi igual a lo que está escrito en el libro de Primeros Reyes, pero hay otras que son más misteriosas. La disposición de las palabras parece un acertijo, no un simple registro. Una línea menciona una llave. Está relacionada con un conocimiento oculto. Al Dr. Carter de inmediato le vino a la mente la leyenda de la llave de Salomón, un antiguo libro de rituales y conocimientos mágicos que a menudo se considera ficticio. Pero, ¿y si estas tabletas fueran la verdadera fuente de esa leyenda? Y antes de que pudieran examinarlo bien, descubrieron algo escondido en una grieta de la pared. Una caja que casi pasaba desapercibida. Pequeña, casi del tamaño de una maleta de mano, pero pesada y sellada. Tenía grabada la misma estrella de la pared, sin bisagras ni cerradura visible. Parecía sellada para no abrirse nunca. Todo el equipo se acercó en silencio. Sentían el peso del aire a su alrededor mientras miraban fijamente la caja. No la abrieron, sabían que era peligroso y que algo podría perderse para siempre. Pero todos tenían la misma pregunta en mente. ¿Es este el verdadero secreto de Salomón? ¿Está dentro la sabiduría que se ocultó durante 3000 años? Y si es así, ¿está el mundo listo para conocerla? El descubrimiento de la tumba de Salomón desata una controversia global. El terremoto más fuerte no ocurrió bajo tierra,
sino en el mundo académico. Después de que el equipo leyó la misteriosa inscripción en la pared, unas líneas que parecían haber sido escritas por el mismo Salomón, esto causó de inmediato conmoción en todo el mundo. Con pocas palabras, el debate resurgió. ¿Es esto prueba del rey o solo una talla engañosa que alimentó la leyenda? Los partidarios dijeron: esto es la prueba definitiva. El estilo de escritura, idioma y ubicación encajan con la época de Salomón, especialmente del 970 al 931 a.C. Algunos otros expertos dieron testimonio de que todos los detalles, desde el diseño del templo hasta los tesoros encontrados, coinciden exactamente con los textos escritos en la Biblia. Pero los críticos también se opusieron rápidamente. Para ellos, esto es demasiado perfecto. Dicen que las palabras parecen hechas a propósito para sonar bíblicas, en lugar de ser textos realmente antiguos. Otros notaron símbolos que parecían persas mezclados alrededor de la inscripción. Si eso es cierto, puede que la talla se haya hecho siglos después de la muerte de Salomón, como una imitación, o tal vez ya era una falsificación para reforzar una historia. En las universidades y foros en línea, la discusión se volvió como un ring de boxeo. Los profesores debatían acaloradamente en paneles en vivo, mientras que algunas revistas dejaron de publicar nuevos artículos para analizar la controvertida evidencia. En los titulares de los periódicos se veían títulos contradictorios: Salomón encontrado por un lado y Santa Farsa por el otro. En medio de todo esto, la doctora Emily Carter se mantuvo tranquila. Según ella, no buscábamos a un rey, pero las señales seguían apareciendo una y otra vez. Si esto no vale la pena investigar, entonces, ¿qué lo es? Ahora, cada línea de la inscripción tiene un significado más profundo. No es solo una simple oración, parece una voz personal del pasado. Un rey que enfrenta su propio poder, que mira a las estrellas en busca de guía y que posiblemente dejó la única huella de su propia mano. Si esto es cierto, la tumba tan cuestionada ya no sería solo una leyenda. Se ha convertido en un verdadero campo de batalla, no de espadas, sino de ideas, fe y ciencia. Salomón y Sheba, un encuentro antiguo en piedra. El mundo de la religión y la historia se sacudió repentinamente cuando Tim leyó una nueva inscripción dentro de mi habitación. El nombre de una reina, la reina de Sheba, estaba grabado en la antigua piedra. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Este nombre no es solo un personaje. Ella es una figura importante tanto en la Biblia como en el Corán, conocida como la reina que visitó al rey Salomón para poner a prueba su sabiduría. Y ahora parece que se ha encontrado evidencia de que realmente se conocieron. La noticia se difundió rápidamente por todo el mundo. Los rabinos volvieron a abrir la Torá. Los sacerdotes buscaron pasajes en el Antiguo Testamento. Los imanes revisaron la Sura An-Naml del Corán, donde se cuenta la misma historia. Para algunos, esto es prueba de que las escrituras no son solo leyendas, sino historia misma. Pero junto con la emoción, también llegó una gran duda. Hay expertos que dijeron que el estilo de grabado no coincide con la época de Salomón. Otros incluso acusaron que esto pudo haber sido escrito siglos después, solo como homenaje o, peor aún, un fraude hecho para causar revuelo. La política tampoco ayudó. El sitio está en Jerusalén, un lugar que ha sido durante mucho tiempo el centro de tensión entre diferentes religiones. Por eso, la pregunta sobre la autoría de este descubrimiento intensificó el conflicto. Sin embargo, la inscripción tiene un significado más profundo. No se trata solo de una simple visita. Los detalles mencionados parecen describir una alianza, una relación de comercio, diplomacia y quizás incluso de intercambio de conocimientos entre dos poderosos reinos. Si esto es cierto, significa que hubo una fuerte relación entre Israel y Sheba hace miles de años. Para los creyentes, esto es una señal de que la historia sagrada tiene evidencia física. Pero para los críticos, esto es un recordatorio de que la historia puede ser fácilmente manipulada. Así que la pregunta sigue siendo, ¿es esto realmente un recuerdo de una reina y un rey? ¿O solo una historia escrita en piedra para fortalecer la fe? Y mientras continúa el conflicto, el equipo ha encontrado algo más. Algo que no es simplemente una talla, sino algo más pequeño, más pesado y posiblemente más poderoso que todo lo que habían visto antes. El sello de oro de Salomón. En una esquina, casi desapercibido, el grupo hizo un descubrimiento. Un objeto pequeño, pero más pesado que todas las riquezas que habían visto. Un anillo de oro
grueso, sólido y claramente hecho para un rey. A primera vista parecía solo una joya antigua, pero cuando la luz tocó el grabado, apareció una estrella de 6 puntas, una figura parecida a la estrella de David. De repente, todo el equipo se quedó en silencio. ¿Podría ser este el mismísimo anillo del rey Salomón? Después del análisis, los expertos confirmaron que el metal corresponde a la época del siglo X a.C., pero incluso antes de eso, ya se habían difundido rumores. ¿Fue este anillo utilizado como el sello del rey? La misma señal que pudo haber marcado acuerdos en Fenicia, cartas para Sheba o decretos que consolidaron el reino de Israel. No todos creyeron enseguida. Algunos dieron otra explicación. Advertencia. También existen anillos similares del siglo VIII a.C. vinculados a otros reyes como Ezequías. La estrella de David, según la historia, se popularizó mucho después. Entonces, ¿será una herencia extraordinaria de Salomón o simplemente una herencia familiar que llegó a sus manos? Tampoco fue fácil conservarla. El anillo fue colocado en una caja con control de oxígeno, limpiado con microherramientas y estudiado con escaneos láser cada línea y cada detalle, y cada uno fue debatido por expertos como si tuvieran la llave de la historia. Si realmente fue de Salomón, sería la primera conexión directa de él con el mundo que dejó. Una verdadera firma de un rey que hasta hoy sigue siendo una leyenda. Y mientras todos estaban ocupados estudiando el anillo, notaron algo extraño. Una pared que parecía esconder algo más. Una nueva sombra, una nueva puerta y posiblemente un nuevo misterio aún más grande. Así que de todo lo que encontraron, las canciones olvidadas de un rey, después de que encontraron el anillo de oro, el grupo descubrió algo aún más asombroso. En la pared no había palabras grabadas, sino lo que parecían notas musicales que, a simple vista, eran solo líneas comunes. Pero cuando la luz de sus antorchas iluminó, apareció el patrón claramente. Marcas repetidas, cuidadosamente espaciadas y símbolos que parecían referirse a antiguos instrumentos como el arpa, la lira y la flauta. Incluso había un grabado claro que se parecía a un arpa de 10 cuerdas conectada con el rey David, el padre de Salomón. Según el primer libro de Crónicas, capítulo 25, Salomón heredó no solo el trono, sino también la tradición de la música para la adoración. Por eso, estos grabados parecen demostrar que la música fue una parte importante de su reinado. Un interno del equipo intentó tocar un patrón simple usando la réplica del arpa. Aunque era tosco e incompleto, la melodía provocó una extraña emoción, como si un antiguo himno enterrado por 3000 años volviera a la vida. Pero como otros descubrimientos, de inmediato fue acompañado de dudas. Algunos expertos dijeron que la notación era demasiado detallada y avanzada para la época de Salomón. Algunos sugirieron que esto podría ser influencia de la cultura babilónica o persa, añadida siglos después. Sin importar su origen, el efecto era igual. En la habitación oscura ya no parecía una tumba, parecía una iglesia o sala de conciertos antigua donde la música era una oración. El equipo usó escáneres láser para registrar cada línea y símbolo. Bastaba un solo toque incorrecto o incluso una respiración cercana para borrar las notas para siempre. Por eso cada movimiento se hacía con sumo cuidado. Pero mientras observaban la última parte del grabado, había otra pista oculta. Justo debajo de las marcas musicales había una cámara sellada que parecía más profunda que todo lo que habían visto. Y según sus escaneos de radar, esta podría ser la verdadera cámara que el mundo ha buscado por mucho tiempo, la tumba del rey. ¿Dónde está realmente enterrado el rey Salomón? Después de todas las riquezas, inscripciones y música misteriosa, queda una pregunta importante. ¿Está realmente aquí la tumba de Salomón? Hasta ahora todavía no se ha encontrado ningún cuerpo, sarcófago o máscara funeraria. Sí, las cámaras son reales, los artefactos son reales, desde el anillo de oro, la menorá, hasta los grabados musicales. Todo apunta claramente a la época del siglo X a.C., la misma era de Salomón, pero aún no hay evidencia directa de que él mismo esté enterrado allí. En la tienda del campamento base, la doctora Emily Carter y su equipo revisan mapas, tabletas de arcilla y escáneres avanzados. Su conclusión es que lo que encontraron podría ser un archivo real o un santuario privado del rey, un lugar construido para resguardar tesoros y recuerdos, pero no necesariamente su cuerpo. A pesar de esto, hay una entrada, señales que parecen indicar que hay algo más profundo escondido.
Usaron escaneos de inteligencia artificial y encontraron extrañas cavidades y líneas geométricas bajo la roca madre. Es posible que sean habitaciones adicionales o tal vez no haya nada, pero existe la esperanza de que la verdadera tumba aún esté oculta, más profunda, esperando solo el momento adecuado. Pero hay un gran obstáculo. Este lugar está cerca del Monte del Templo, uno de los sitios más controvertidos de todo el mundo. No basta con tener un permiso, se necesita diplomacia, acuerdos y la autorización de muchas religiones antes de poder excavar finalmente. Por eso la búsqueda se detuvo temporalmente. Por ahora, el destino final del rey Salomón sigue siendo un misterio. Puede que esté bajo sus pies, puede que ya no exista, pero hay algo claro. Las piedras han empezado a hablar de nuevo, y con cada pista que aparece nos acercamos más a la respuesta. Así que la pregunta ¿es este el final o apenas el comienzo del mayor descubrimiento en la historia de Israel?